Hola, ¿qué tal amigas, amigos? Pues mira, la verdad me encuentro yo muy bien acompañado en este episodio de Crotalus Quetzalcóatl, en este canal, porque el día de hoy vamos a tener una charla bien interesante, la verdad, mira, tengo hasta los pelitos parados de emoción, porque tengo dos grandes amigos y dos personas a quienes estimo mucho y que además admiro bastante por su trabajo y pues la verdad es un placer y un honor poder charlar de este tema y bueno, pues en esta ocasión vamos a hablar en este video sobre serpientes de cascabel, el futuro de estos animales y los retos para su conservación. Y pues bueno, tengo aquí a Juan Ayala y a Iván Villalobos. Muchas gracias, chicos. No, pues al contrario, muchas gracias por la invitación. Para mí es un placer estar aquí con el doctor Juan y contigo para hablar de serpientes, que es lo que más nos gusta y a lo que más le dedicamos tiempo, ¿no? Y parece que dejamos a la gente muy aburrida de hablar de esos temas, pero pues no nos vamos a cansar de hablar No, de serpientes. va a estar interesante, Juan. Sí, sí, igual muchas gracias por la invitación. Ya tuvo sus dificultades esta reunión. Sí. Tardamos un rato en hacerla por una por otra cosa, pero qué bueno que ya por fin estamos aquí, pues a darle. Sí, Nos gusta. efectivamente hubo dificultades, pero finalmente es una temática que vale la pena tratar porque pues no todo es buenas noticias, ¿no? Lamentablemente, pero a lo mejor de ahí viene en un futuro quien nos esté escuchando, nos esté viendo, porque quiero comentar que este video no solamente se va a cargar en el canal de YouTube, sino también va a estar en el podcast de Serpiente Chichimeca Podcast, porque alguien nos puede escuchar y puede decir, ¿sabes qué? En un futuro yo me clavo a trabajar con un grupo de serpientes, bueno, con alguna especie de serpientes de cascabel y puede encontrar algo que nosotros no hemos visto como alguna estrategia o aplicar alguna estrategia de conservación para estos animales que están en peligro. Pues bueno, primero preguntarles a ustedes como gente que han trabajado durante tantos años con serpientes en general y serpientes de cascabel, ¿cuál es la problemática principal que tienen estos animales, ¿no? Bueno, la problemática principal para mí somos nosotros, como sociedad en general. Creo que las percepciones que tenemos en general sobre las serpientes dañan mucho a sus poblaciones, porque pues cualquier persona ve una serpiente y ya la asocia con el mal, con el diablo, con que me va a hacer daño, y sin deberla ni temerla, que termina muerto el animal por desconocimiento en general de las personas. Entonces creo que es el mayor peligro que corren las serpientes. Las personas. Sí, estoy completamente de acuerdo con Juan. Los animales, las serpientes son sumamente perseguidos por la mayoría de las personas a nivel mundial, entonces son de los organismos que más en peligro están. Y todavía le podemos aumentar más cosas como el tráfico ilegal, pues el atropellamiento en las carreteras accidental. Eh, Son varias cosas las que ponen a las serpientes pues en esta posición tan desagradable, que en su mayoría pues terminan muerta cualquier serpiente. Y esto, obviamente, como dice Juan, es derivado de los seres humanos, o sea, son los seres humanos y luego ya hay como problemáticas que se derivan de, pero todo es a partir del ser humano, del comercio ilegal, y bueno, a lo mejor ahí un poquito tocando temas escabrosos, pero acerca del comercio ilegal, las autoridades, su percepción acerca de lo que se están haciendo las autoridades con respecto a la conservación de estos ejemplares. Luego son temas que son difíciles de tratar, pero de pronto dice uno, bueno, podremos hacer más, ¿no? Son animales que no son tan fáciles de que la gente les guste, pero también como ven todas las estrategias que han hecho algunas autoridades para conservar fauna y flora de nuestro país y que se ven directamente implicados las serpientes. Sí, pues hay estrategias para la conservación de las serpientes, sin embargo no todas resultan eficaces. Entonces, pues lo interesante aquí es que como somos uno de los países que tiene muchísimas leyes, pero de eso a que sean aplicadas, pues un poco a que desear. Entonces hay bastante tráfico y pues estas agencias gubernamentales dedicadas a la protección del medio ambiente muchas veces conocen estos temas y sin embargo pues muchas veces no se hace nada para su protección. Y pues es un tema complicado porque pues pones en riesgo tu vida o tu integridad al estar tocando estos temas. Y por más que quieras hacer tú como persona, pues no es suficiente, necesitas una agencia gubernamental
que tenga el poder de resolver estos conflictos. ¿Sí? Entonces, esa es una de las grandes cosas que tiene. No es la mayor amenaza a las serpientes el tráfico ilegal, pero cada año va en aumento y esas serpientes están terminando en Europa, en Estados Unidos, sobre todo los vipéridos, las víboras verdaderas, y pues Aguascalientes no es la excepción. Aquí hay gente que vende en Europa serpientes y la localidad es Sierra Fría. Entonces esa serpiente de Sierra Fría en Aguascalientes, ¿cómo terminó en Europa? Nadie sabe cómo llegan a los aeropuertos. Pues es obvio, ¿no? Obvio que hay muchísima corrupción. Creo que la corrupción es de las peores cosas que tenemos como mexicanos. Entonces, si queremos terminar con el tráfico y ayudar un poco en general, no solamente a las serpientes, sino en general a la biodiversidad, pues la corrupción es algo que tenemos que terminar. Ajá. Juan, por ejemplo, tú que estuviste trabajando con Crotalus prisei, que es una especie que su población no es tan abundante y que está localizada en un sitio, y inmediatamente se me viene a la mente la problemática del cambio climático. Muchas especies de serpientes están adaptadas a esas condiciones de montaña. ¿Cuál es el panorama para ellas, pues, en general? Que es bastante preocupante. Afortunadamente con Prisei lo que vimos es que volvemos otra vez a la problemática del ser humano. Aquí no fue tanto por tráfico ilegal, que también puede ser, o porque la gente las matara por verlas, porque es una serpiente que casi nadie conoce, incluso los que viven por ahí ni siquiera la han visto. Aquí el problema fue en su momento la tala desmesurada en el hábitat donde esta serpiente habita, y lo vimos mucho al momento en que empezamos a encontrar ejemplares que la literatura decía, o sea, habitan bosques de pino y encino, y los encontrábamos y no había ni un pino ni un encino cerca. Entonces, pues, ¿qué pasó aquí? Y lo que pasó justamente fue que hace mucho tiempo pues hubo una tala desmesurada a través de todos estos hábitats de la Prisei, y ahí lo que pasó es que nos acabamos hábitats, no tanto el calentamiento global, que sí creo que también afecta muchísimo, pero ahí fue totalmente intervención directa humana de que nos acabamos hábitat, y fue la problemática es de que sus poblaciones empezaron a bajar a tal grado que ya no la podíamos encontrar. Entonces, afortunadamente, lo que a mí me da esperanza un poco con la Prisei es que la población que logramos encontrar aparentemente va para arriba y se va recuperando, porque está en un sitio donde pues, ya no tiene acceso al ser humano tan fácilmente. Claro. Entonces creo que ahí no le ha pegado aún tanto el cambio climático, y si la dejamos ahí, esa población yo creo que va a seguir para arriba, pero otra vez porque no están ya los humanos ahí cercanos a ella. Fíjate que hay algo que hace poquito Juan dio una charla en un congreso de ciencias naturales y hablaste sobre tu proyecto. Y comentaste de una comunidad ahí que está como muy comprometida pues, para conservar sus recursos, ¿no? De hecho, no sé si estoy equivocado. ¿Sí? No, sí. Sí. Y entonces, la percepción de los dos, ¿qué tan importante es entonces las comunidades rurales pues, para la protección de sus recursos? Porque si bien hablamos sobre comercio ilegal, no sería tan fácil para una persona que trafica especies si llega a una comunidad y se encuentra con una comunidad que es muy protectora de su recurso, ¿no? Que no tan fácilmente va a soltar información a cualquiera. Entonces, ahí qué tan importante es el tener contacto con las comunidades, porque luego a veces creo que los biólogos y los científicos es lo último que queremos tocar, sí. A las comunidades rurales, ¿no? Sí. Bueno, pues realmente, como se ha demostrado en muchísimas investigaciones, la conservación comunitaria es la verdadera, como dicen, es como en la religión, la vida es la verdadera y la religión. La conservación comunitaria, pues creo que es de lo más importante, porque la mayor cantidad de biodiversidad se encuentra en lugares donde están los pueblos originarios y no donde ya hemos cambiado todo por concreto. Entonces la conservación comunitaria es la clave para conservar muchas especies. Sin embargo, en Aguascalientes ya no existe un tejido comunitario como tal, porque no sé, tenemos una percepción un poco diferente a los pueblos originarios. Aquí hubo una cruza más europea. Entonces se ha perdido gran parte de estas costumbres de la conservación comunitaria y pues ahora no tenemos la fuerza ni la voluntad para luchar en contra de lo que nos está afectando directamente. Por ejemplo, las mineras, que están cambiando el hábitat por completo de las serpientes
Y aunque ha dado casos de que algunas veces si mochan algunos árboles o talan algunos árboles, llegan más los rayos del sol y cambian un poco el paisaje, muchas de las serpientes, sus poblaciones aumentan en vez de disminuir porque algunos cambios son benéficos para algunas serpientes y no con eso estoy diciendo que hay que talar para que haya más serpientes. Sí, sí, sí. Pero aquí en Aguascalientes, por ejemplo, en el caso de la minería, no es minería como sostenible, como ya lo están manejando algunas empresas que hacen el greenwashing, el lavado verde, donde es que es una minera sostenible. Y ves si son desmontes de cientos de hectáreas, entonces pues esto nos está afectando y sin embargo como comunidad no estamos haciendo nada. Y una persona no puede hacer nada, necesitamos estar todos unidos, pero aquí como no existe tejido comunitario, nadie está unido con nadie. Entonces, problema de que se va haciendo cada vez peor y peor. Y ahí algo que me gustaría añadir es, sí hace falta mucho apoyo comunitario en todo Aguascalientes, porque no estamos como que unidos para nada. Y algo que me gustó mucho de trabajar allá en Montegrande con la comunidad indígena Montegrande, del mismo nombre, incluso ellos teniendo su comunidad indígena, me di cuenta que cuando hay reuniones y juntas, no van todos, son un total de 214 miembros y van 50, 60, y de esos 50, 60, 20, 30 son los que conocen su predio, su comunidad de ahí, Montegrande. No tienen la oportunidad de ir, de conocerlo, y de esos 30 o 40 que lo conocen, yo diría que son 5 o 10 a los que de verdad les importa conservarlo, cuidarlo, mantenerlo. Entonces vemos ahí el claro ejemplo de que de una comunidad de 214 personas que tiene uno de los lugares más conservados en Aguascalientes, solo 5 o 6 personas se dedican de verdad a conservarlo. Otras personas lo hacen porque pues les pagan por ello y pues también es válido, pero no lo hacen porque digan, es que quiero que esto se conserve por los siglos de los siglos. Y más personas, o sea, solamente saben que existe ahí, pero no les interesa. Para que a veces eso también es bueno, si no te interesa, pues al menos no destruyes. Entonces eso está bien. Y creo que es la única comunidad que me ha tocado a mí ver que pues al menos tiene algo para conservar. Algo que he visto mucho y que pues admiro, bueno, me faltó decir al principio, a los dos los admiro un montón porque creo que son de los que más hacen trabajo de conservación aquí en Aguascalientes, cada uno desde su trinchera, tú con tu proyecto los Quetzalcóatl, y van ahorita con los hijos del desierto, que también no enfocado directamente a serpientes, pero trata de retomar mucha conservación tanto cultural como biocultural de Aguascalientes. Entonces creo que por ahí está la clave, y con sus proyectos espero que sean un ejemplo para otras personas de empezar a hacer las cosas bien, altruistamente, sin importar que me voy a ser rico, que me voy a ser famoso, porque es lo que veo de ustedes, o sea, hacen sus proyectos y hacen para apoyar, y lo hacen para mí de una manera increíble. Muchas gracias. Ahorita después de esto nos vamos a ir a tomar a ver, sí. Vamos a invitar un refresco aquí a Juan. Sí. Fíjate que eso es importante, lo que está haciendo, por ejemplo, Iván en su comunidad, porque hoy hiciste una rifa, precisamente porque van a hacer la comunidad un mural. Un mural que nos da identidad, la cual no existe. Y es que es eso, pero la vamos a formar. Es formar o rescatar. Sí. Igual si nos platicas un poquito, porque esto puede ser como un foco de inspiración pues, para alguien que está viendo y que digas, oye, yo vivo en una comunidad, me metí de puro chimborazo a ver sobre serpientes y lo que está haciendo Iván me puede servir. ¿Qué están haciendo en tu comunidad? Pues queremos construir precisamente lo que acabamos de hablar hace un momento, un tejido comunitario, el cual nunca ha existido. Pero no hay que perder la fe en las personas. Muchas veces los biólogos decimos, es que la mataron porque bola de ignorantes. No. Pero no es nada más decirles ignorantes, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Una solución. O sea, ya sé que hay gente que odia con toda su alma a las serpientes y además te odian a ti por querer las serpientes, que es lo peor. Entonces, no puedes llegar. Muchas veces me dice la gente, es que tú puedes llegar a una comunidad y decirle, oye, es que las serpientes no curan el cáncer, no las consuman. Dices, bueno, pues eso es bueno, pero de ahí a que toda la gente acepte tu idea de que está tan arraigada y llegues nada más a cambiar su ideología, creo que es algo hasta peligroso en algunos casos. Entonces esto hay que hacerlo poco a poco. Si tú estudiaste algo relacionado con las ciencias biológicas que dicen que los biólogos nos forman para resolver problemas biológicos, entonces es algo que debemos hacer, ¿no? ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues acercarnos a las personas, que es lo más importante. Y si estás en una comunidad, pues la gente está más en contacto
con serpientes, por ejemplo, en este caso, que una persona que está en la ciudad, ¿no? Aquí ves una serpiente invasiva en tu jardín y muchas veces crees que es una lombriz, pero llegando al campo, pues vas a encontrar, por ejemplo, serpientes de importancia médica, como las serpientes de cascabel, y sin embargo, pues es un problema, bueno, a esa coexistencia entre humanos y serpientes es un problema grave, ¿no? Porque dices a la gente que conserven o que no maten a las serpientes, pero si sucede un accidente ofídico, pues vas a un hospital y no hay fagoterápicos para tratar esa mordedura. Para los que no conocen, un fagoterápico es como lo que llamaban anteriormente sueros o antivenenos para las serpientes. Entonces, pues como son tan escasos y muchas veces inexistentes, no quería decir así, ¿verdad? Muchas veces inexistentes, entonces se convierte en un problema público de salud. Aparte muy caros, ¿no? Porque también no cualquiera va a decir, ¿sabes qué? Yo salgo a campo muy seguido y voy a tener mi stock, pero realmente son bastante caros, ¿no? Entonces no es tan sencillo decir, pues me muerde y ya sé qué hacer. Pues sí, ya sabes qué hacer, pero ¿cuánto te va a costar? Y además el costo, no es como que puedas traer tu fagoterápico y tú mismo ponerlo en casa, sino que requieres una atención médica. También una percepción que he visto un poco errónea de las personas que no están muy en el mundo es que dicen, pues te muerde una serpiente, te pones el antídoto y ya está, ¿no? Sí. Pero no, o sea, te pones el antídoto y hay que seguir poniendo antídotos hasta que pase el veneno. Eso te puede llevar ponerte 5, 10, 20 viales, hasta que cada vial cuesta lo suyo. Entonces también hay el problema de no estar informados, porque a veces los accidentes ofídicos ocurren porque las personas no saben qué es lo que están haciendo. Exacto. Incluso a nosotros nos puede llegar a pasar por andar delucidos o otro tipo de cosas. Pero estar manejando por un error. Exacto, las serpientes siempre te van a sorprender. Tú dices, ya sé manejarla, y hay alguna canija que se voltee más rápido de lo que debía y ya te agarró el dedo y ya valió. Esto se hace complicado, y lo que mucha gente no sabe es que, por ejemplo, la gente que trabaja más con fagoterápicos y con médicos, a mí me platicaban en un curso en Hidalgo que una persona mordida mínimo deben de aplicarle 5 viales como digamos como primera reacción, ¿no? Primera acción, perdón, y de ahí ya llegar al hospital y ver qué pasa. Y ya llevan 10,000 pesos al mes. Exactamente. Sí, eso yo creo que depende mucho, porque hay también mordeduras secas, entonces mucha gente ni siquiera tuvo el veneno en su cuerpo, ni siquiera lo inocularon y ya le empiezan a poner los fagoterápicos. Yo creo que sí, por eso es importante ir a una unidad médica, porque el médico tiene que evaluar en qué fase está de envenenamiento, o tal vez una mordida seca, y pues no hacer tanta cosa o tanto gasto si no tienes un envenenamiento. Incluso puede ser mordidos por serpientes inofensivas, y ya generan el cuadro. Hubo el año pasado, precisamente, yo creo que para estas fechas, había yo ido a una comunidad que se llama El Malacate a dar talleres sobre serpientes, manejo, para que supieran sacar. Y ahí la ventaja es que solamente hay serpientes inofensivas, ya no hay, como ya están prácticamente en medio de la mancha urbana, pues no hay ya ni rastros de serpientes de cascabel, ni mucho menos. Pero eso sí, al entrevistar a la gente, fotos y todo, pues nos damos cuenta que hay chirrioneras, hay alicantes, hay de la serpiente de uña, en fin. Y en un momento estaba yo en la colección zoológica y de pronto un mensaje. Y al mismo tiempo del mensaje, un montón de llamadas perdidas. Dije, ¿qué onda? Y me di cuenta de las llamadas eran gente de las comunidades, ¿no? Contactos. Y ya me puse en contacto. No, es que lo mordió una serpiente a una persona que le dice, se llama Armando, y le dicen el coyote. ¿Y de qué es la serpiente? Y era una chirrionera. Pero el señor creó todo el cuadro clínico, se empezó a sentir mal, y inflamación y todo. Lo llevaron al médico y el médico le dijo, no señor, no tiene nada. Pero es increíble cómo... Sí, del puro nervio, puro susto ya empiezan a... Y también de que alguna vez escucharon, si me muerde me va a pasar esto, ya saben más o menos. Piensen que se hace. Y ahorita, si me permites, nada más rápido para cerrarlo del tema de comunidades, o no sé si lo quieren continuar, una anécdota rápida de la importancia que son las comunidades. No sé si nos acompañaste esta vez, pero una vez que fuimos a Chiapas, creo que no ibas, pero fuimos a Chiapas y entramos a una comunidad a buscar una serpiente ahí rara, y era una comunidad cerrada. Entonces cuando entramos, rápidamente como que el vigía nos vio y se acercó con nosotros y le explicamos, ¿sabes qué? Pues venimos a buscar una serpiente, somos científicos, queremos hacer un estudio aquí, no nos vamos a llevar nada, solo queremos muestras,
y le mostramos fotos de la serpiente, le dijimos qué íbamos a hacer y todo. Y él dije como que muy buena onda, entonces se aceptó, nos aceptó acompañarnos y hasta nos empezó a llevar a algunas zonitas de por ahí de la comunidad para buscar las serpientes. Y al cabo de unos 10-12 minutos que ya estábamos buscando, se acercan 3 personas en moto de la misma comunidad, entre ellos venía el comisario. Okay. Y llega el comisario y nos dice, ¿qué hacen aquí? Y ya le explicamos, le dijimos que le habíamos hecho vigía, que pues estábamos trabajando, y entonces me dice, no, se me van de aquí, no pueden estar aquí. Le digo, no, pero pues no venimos con malas intenciones, al contrario, si ocupan algo de ayuda o si, o sea, lo que sea, denos chance, ocupamos hacer una investigación. No, esto es nuestro y nadie se mete aquí. Si no nos avisan antes, no pueden entrar. Si quieren venir, tienen que hablar conmigo con tiempo, yo les preparo el día, lo que quieran, pero se me van ahorita porque no están autorizados. Y pues tratamos de convencerlo, pero llegó a un punto en el que se puso un poco intensa la plática, que incluso vimos un poco de miedo que los que acompañaban al comisario mostraron como que sus pistolas. Fue como, bueno, está bien señor, disculpe la molestia, nos vamos de aquí. Pero ahí sí fue enseguida, 10 minutos y ya estaban ahí con nosotros echándonos por a pesar de que no íbamos con mala intención, ellos desconfían y pues cuidan lo suyo, que pues también está bien. Si nos pasa a nosotros, seguramente también le pasa a gente que va a hacer mal, y eso es a lo mejor un poco extremo, pero es algo de lo que creo que puede ayudar, que las comunidades sepan quién entra, qué hace y a qué van esas personas. Es algo que creo que ayudaría muchísimo a la conservación, no solo de serpientes, sino de cualquier tipo de biodiversidad. Fíjate que, por ejemplo, acabas de tocar un tema importante. Para nosotros es obvio que somos biólogos y nos fascina pues la ciencia, las implicaciones, y entendemos por qué es importante hacer ciencia, ¿no? Para la conservación, pero seguramente la gente que nos ve pues, probablemente son personas que no entienden, no llegan a crear ese chip de decir por qué son importantes hacer ciencia, por qué es importante salir a campo, por qué es importante el buscar, el colectar muestras de tejido, sangre, veneno, no lo sé, para la conservación. Entonces la pregunta sería para ustedes, ¿qué tan importante es para su concepción hacer ciencia para la conservación? Y la segunda pregunta sería, si es tan importante igual hacer divulgación de la ciencia, porque eso que hablas de las comunidades se puede ir abriendo el que la gente proteja sus áreas y que sepa distinguir quiénes va a ir a apoyar, a aportar algo, a quienes van a hacer el mal, pero eso es a partir de una divulgación pues, muy, muy inteligente. Entonces, ¿ustedes qué opinan? Bueno, pues la ciencia es de las cosas más importantes que tenemos como humanidad, porque pues estamos tratando de conocer qué somos para empezar y qué hacemos aquí. Entonces, pues una de esas es con qué ejemplares coexistimos, que son las serpientes. Para mí la ciencia es muy importante siempre y cuando no esté también corrompida, porque eso se está dando muchísimo, de que hay muchísimas personas que dicen que son investigadores, pero realmente su trasfondo es otro. Van a las comunidades a saquear para tráfico o simplemente por ego. Mucha gente trabaja. Entonces hay muchas vacas sagradas de las cuales están en un cubículo, muchas veces llevan miles de años ahí y nunca tienen muchos alumnos y nada más les van robando todo lo que encuentran en campo y ellos lo publican como primer autor. Entonces son las cosas que deben cambiar, porque la ciencia yo creo que debe acercarse a la realidad y no debe tener ningún interés, por ejemplo el que tienen algunas empresas que sacan estudios de biodiversidad y es que en este lugar no hay nada, puedes construir, puedes devastar, y entonces son las cosas que deben de cambiar. Y la ciencia es importante, y lo que tocaste sobre la divulgación es todavía aún más importante, porque tal vez tú como biólogo publicas un artículo, un listado de especies, y pues tú y otras personas del gremio lo entienden, ¿no? Encontró 15 especies, mi riqueza es tal. Pero eso, ¿de qué le va a servir a una persona que tiene una tienda de abarrotes? Pues fulanito encontró en aquel cerro 10 especies. No, pues es un trabajo. Wow. Pero tiene que llegar a las comunidades, ¿no? Esa gente va a saber que pues esas especies probablemente viven en el cerro donde se siembra el maíz que él vende en su tienda, y que si matan las serpientes va a haber una plaga de ratones y después él ya no va a tener que vender, ¿no? O algo así. Hay que llegar a las personas,
que llegar a la gente y hacer esa ciencia entendible. Entendible, digerible. Digerible, sí. Así es, como Sí, yo creo que es entre ciencia y divulgación para la conservación de especies, para mí es mucho más importante la divulgación, que sí va intrínsecamente relacionada con la ciencia, porque si no hacemos ciencia no tenemos nada que divulgar. Exacto, exacto. Pero directo a la conservación de especies, la divulgación es lo más importante, porque como lo comentaba Iván, nosotros hacemos ciencia para científicos, no se va a meter una persona de cualquier comunidad a decir, pues quiero ver qué especies hay. No se va a meter a buscar artículos científicos porque no le interesa, la verdad. Si no le llega de una forma llamativa o que le importe, pues nunca lo vas a ver. Entonces, ahí es donde entra la divulgación y el trabajo de nosotros también como científicos de hacer que la ciencia sea accesible para todos. Sí, podemos publicar, podemos tener nuestro SNI y todo eso, pero si lo dejamos solo para los científicos, pues no va a servir de nada porque no somos, creo que de los que conozco ninguno vive en comunidades o en ranchos donde estén esas especies. A mí me encantaría vivir en Monte Grande y tener la presita todo el día, pero no pasa así. Los que viven ahí son los comuneros. Entonces ellos son los que tienen que saber, ¿sabes qué? Aquí tienes una serpiente que es muy rara, que es muy importante y que hay que cuidarla. Entonces a ellos tiene que llegar la información de conservación como tal. A los científicos pues nos interesa la reproducción, cuánto mide, a qué especies se parecen, el veneno y todo eso, pero las comunidades son las que necesitan saber qué es lo que tienen y cómo protegerlo. De ahí la frase que siempre me gusta decirla, que no se la atribuye a nadie porque la he escuchado de tantas personas que ya no sé ni de quién es. Que es lo que se conoce se quiere y lo que se quiere se cuida. Y creo que se aplica mucho a las comunidades porque de hecho me ha tocado ver que voy a comunidades donde no saben ni siquiera qué es una serpiente, qué es un lagartijo, para qué sirven. Y después de darles una pequeña plática, ya hasta se enamoran, agarran amor por los reptiles y no, ahora los voy a cuidar y así. Porque ya los conocen, ya los quieren, ya saben para qué sirven y ahora los cuidan. Fíjate que sí, ahí siempre me he preguntado que sí es bien importante. Por ejemplo, estaba ahorita clavándome leyendo más sobre evolución de las serpientes, fósiles y demás, y es fascinante, pero yo me pregunto, bueno, pues sí, pero para la conservación de una serpiente que están siendo matadas, asesinadas, cazadas para hacer las cápsulas, ¿de qué sirve a lo mejor saber de dónde originaron las serpientes? Yo creo que es a la par, ¿no? Sí, estar haciendo esos temas interesantes, pero al mismo tiempo ir a tocar puertas, ir a hablar con la gente, que es un tema que luego muchas veces me doy cuenta que muchos biólogos, muchos científicos no les gusta hacer, tanto, ¿no? Sí, no. Y es por lo mismo que platicamos hace rato, a veces cansa también un poco ir a tocar puertas, a hablar con gente que no te entiendan, que más bien como dice Iván, dicen, ahí viene el que le gustan las serpientes, este loco, no le hagan caso. y pues sí cansa un poco, pero también es importante de uno pues saber ser perseverante y si de verdad nos interesa la conservación, pues hacer lo necesario para que funcionen las palabras que decimos o las acciones que empezamos a hacer, porque sí entiendo a muchos colegas que a lo mejor empezaron a hacer divulgación o quisieron hacer algún cambio en su gremio y les azotaron la puerta en la cara y dicen, pues yo que les quiero ayudar y ellos no se dejan, me voy. Y sí he conocido muchos casos así, pero pues ya depende, como digo, depende de uno es lo perseverante que queramos ser para conseguir el cambio que queremos. Exacto. Y ahí derivando un poquito, a lo mejor, no para terminar la charla, pero sí ir como sacando ahí unas conclusiones a su percepción, y si esta charla es sobre el futuro de las serpientes y en Aguascalientes, porque yo también creo que es importante hacer mucho ruido de las especies que tenemos en Aguascalientes, porque luego me he dado cuenta que muchos grupos, serpientes en general, vamos a hacer, y terminan hablando de las que hay en Chiapas, en Oaxaca, y no está mal, pero de pronto digo, bueno, pues si yo estoy aquí, pues voy a tratar de hacer lo que se pueda aquí y luego ya ir creciendo. Para ustedes, acerca de las serpientes de cascabel, el futuro de las 8 especies que hay aquí en Aguascalientes, ¿consideran que es prometedor o es muy oscuro? Pues yo soy muy pesimista en todo. Por ejemplo, cuando daba clase a mis alumnos, es que ¿por qué dan las clases tan pesimistas? Digo, no son pesimistas, realmente son realistas. Nada más que como hablábamos del cambio climático y querían que les hablara de, es que fulanito hizo una bicicleta de bambú y ya estamos salvados. Pues eso es una bicicleta de bambú contra millones de automóviles, ¿no? Entonces, pues yo siempre soy muy pesimista y siempre digo, es que ya se terminó, ya acabamos con todo, porque sales a campo y
Las más duras, ves muchísimo tiempo saliendo a campo para no encontrar ni una sola serpiente. Sí, Entonces dices, pues, ¿qué está pasando, no? Muchas veces probablemente sea la temporada de que sales en tiempo de frío, en tiempo de secas, ¿no? Antes de las lluvias. Entonces, pues es obvio que no vas a encontrar porque en esta zona en la que estamos, pues es un estado frío, entonces muchas serpientes se resguardan. Pero en temporada de lluvia y que salgas a campo y no encuentres nada, es algo alarmante, ¿no? Dices, bueno, ¿qué está pasando con las serpientes? ¿A dónde se están yendo? Pues la respuesta, pues la sabemos todos, ¿no? Estamos disminuyendo las poblaciones al por mayor y aunque, como dice Juan, que él estudia esa serpiente y su población notó que va en aumento o que va aumentando el número de individuos, en general van para abajo. ¿Por qué? Por lo mismo que dijimos al inicio de que pues en su mayoría son asesinadas, la matanza indiscriminada que tienen las serpientes y el cambio de uso de suelo, que es una de las cosas que tenemos aquí en Aguascalientes. Si nos ponemos a ver cuánto vegetación primaria nos queda, pues es mínima, ¿no? Donde debería de haber conservación, por ejemplo en Sierra Fría, pues la mayoría son ranchos privados, con excepción de Monte Grande, que es la zona más grande, por eso se llama Monte Grande, la zona más grande de Aguascalientes, donde se puede hacer conservación, pero la mayoría pues son ranchos cinegéticos, lo que no es Monte Grande, pues son lugares privados. Entonces pues mucha gente que va ahí a acampar o a hacer cualquier actividad, pues asesina a las serpientes y además pues nuestro gobierno ha aprobado luego a veces algunas iniciativas de modificar gran parte de Sierra Fría, entonces es donde se genera la mayor cantidad, no hablando ya de serpientes, pero se genera la mayor cantidad de aguas calientes, de agua. Entonces pues si no te interesa tu propio bienestar para ver dónde vas a conseguir el agua para beber, te va a interesar una serpiente que vive en Monte Grande, pues eso, si no cubrimos primero las necesidades básicas y vamos viendo cosas que nos van a afectar directamente a nosotros, pues es difícil pensar que una gente le quiera conservar algo que ni siquiera la queremos, ¿no? Que odiamos. Entonces es algo que necesitamos, sabemos que es vital, que es el agua, no la tomamos en cuenta, pues mucho menos son las serpientes. Pues por ejemplo en Aguascalientes no hay un plan para qué va a pasar cuando se termine en el agua, que la mayoría de los pozos están abajo de los 300 metros. O sea, ¿qué va a pasar? O sea, las presas están secas y los pozos están secos. ¿Dónde los millones de habitantes que somos aquí en Aguascalientes vamos a conseguir el agua? Entonces, ahora sí que necesitamos unirnos más como población para resolver los problemas biológicos y acercarse a los biólogos que conocen o tienen la forma de resolver estos problemas. Y que quieran, porque a veces... Hay de todo, sí, pero mucha gente... A veces hasta más que te hacen más caso los comuneros que los propios colegas, que te vas a pedir ayuda y no, eso... Pues es que somos un gremio envidioso, exactamente. Generalmente, y sobre todo el herpetológico. Sí, entonces, eso es algo que debe de cambiar. Necesitamos unirnos más, porque yo veo, por ejemplo, los animalistas, saco un montón de temas cuando los animalistas que tienen ideas bien estúpidas de liberar gatos, ¿no? Aquí en Aguascalientes hay unas iniciativas tan tontas de liberar gatos en Sierra Fría. Sí. Entonces, lo que pasa es que los animalistas están bien organizados. Exacto. Y es lo que no tenemos el gremio de los... Ajá. Sí, tenemos muchas cosas en común, pero nada que nos haga unir así de esa manera, porque todos queremos el beneficio para nosotros, la fama para mí. Entonces, no, que él no avance, yo tengo que avanzar porque es mi idea y así es lo... Y no puede haber proyectos que estén trabajando al mismo tiempo, tiene que ser mi proyecto el único. No puede haber 3, 4, 5 que estén trabajando. ¿Es el mío o no se hace? Aquí hay zonas que las trabajan 2 grupos para conservarlos y pues nada, están echando tierra. ¿Por qué no agarras un pedazo y yo un pedazo? Ahí en Aguascalientes la mayoría está mal, ¿no? Entonces, ¿por qué tienes que agarrar el mismo lugar donde... No, es para pelear. O sea, vete a Pesarlá, que está destruido, ahí nadie está conservando, ¿por qué no vas a Pesarlá? No sé. O a Sierra Fría, no sé, cualquier lugar. Entonces, eso, el egoísmo debe cambiar. ¿Cuál tu percepción sobre el futuro de las 8 especies? Aquí voy a meter un cliché biológico y voy a decir que depende de la especie. Porque de las 8 que tenemos, yo no he tenido la fortuna de ver las 8. De hecho, creo que en Aguascalientes solo he visto 4 de las 8 especies: Lépidos, Molossus, Scutulatus y la Prisei. No he visto Polistictus aquí, ni Atrox es la otra, Basiliscus, y con y Aquilus. Y Aquilus no he visto natural aquí. En vida libre, he visto en cautiverio ya todas, pero en vida libre no me ha tocado verlas.
la viral, que por ahí, por ahí ojalá salga, pero bueno. Entonces yo creo, las que no he visto, ha sido porque en realidad no me he puesto a buscarles, no he ido a los lugares donde está, y no es que diga yo no, me pongo a buscar y la voy a encontrar, tampoco sé si existe o no. Pero algo que me da un poco de esperanza es, yo también era pesimista como Iván, de no, en algún momento se nos van a acabar las especies una por una, sí, y vamos a quedar sin serpientes. Pero por la historia que tuve con la Prisei, me permito ser un poco más esperanzador, porque veo el ejemplo de, bueno, es una especie que a lo mejor no se encontraba o se encontraba muy poco, y de repente tuve la fortuna de encontrar una población saludable. Y esta población es como la paradoja de si se cae un árbol en el Amazonas y no hay nadie para oírlo, igual hace ruido o no. Entonces yo lo transfiero a siempre estaba esa población ahí, solo que nunca la habíamos encontrado, nunca le habíamos puesto atención, y ahí estaba. Y si yo no lo hubiera encontrado, ahí seguiría esa población. Claro. Entonces, ahí seguiría. Entonces, que no la encontremos quiere decir que no existe, que ya no está. O si está ahí solamente que no le hemos dado la atención. O a lo mejor como tomando un poco de la idea, a lo mejor nosotros no hemos encontrado la estrategia adecuada para poder hacerlo, ¿no? Digo, siendo a lo mejor muy positivo. Sí. Y alguien más puede encontrar una estrategia o varias estrategias para cada especie. Digo, sí, suena muy esperanzador. Sí, sí, es lo que yo creo. Yo quiero pensar que a lo mejor siguen las 8 especies y están bien conservadas, pero están en lugares en los que no quieren ver al ser humano y no las vamos a encontrar. Y que no las encontremos, para mí no quiere decir que se extingan o que ya no estén. O sea, a lo mejor ya vemos menos o ya cada vez es más difícil encontrarlas, pero yo quiero pensar que es porque ya están en zonas donde están restringidas para nosotros, que hay muy pocas en Aguascalientes, pero las hay, y quiero pensar que ahí están, y que en cuanto tengan la oportunidad, si es que se las damos, van a empezar a recuperarse de sus poblaciones. Digo, igualmente el cambio climático, que es otra cosa que yo sé que afecta, pero creo que de momento no ha afectado como tal a las serpientes. Como empezamos la plática, yo creo que el mayor problema somos nosotros directamente en la actualidad, y que el cambio climático es algo que les va a afectar, pero más adelante, y ese va a ser más fuerte. Por supuesto. Pero actualmente creo que tenemos la oportunidad de que aunque no las veamos, creo que siguen ahí, al menos las 8 especies, sé de gente que las ha encontrado actualmente. Entonces, mientras haya avistamientos, siguen ahí y tenemos la oportunidad de conservarlos. Fíjate que ahí todo esto se como que circula, toda esta charla alrededor de un tema o de una palabra que ahorita se me viene a la mente, y ustedes me dirán si están de acuerdo o no, sobre educación. O sea, todo gira alrededor de educar al otro, y educarme a mí y educar al otro. Y tocando un tema que lo hago con todo respeto, no pretendo hablar mal sobre creencias religiosas, pero sí me he dado cuenta que es un foco, un problema, porque el acercarse hacia una persona y hablar de serpientes es un problema, porque la religión es una barrera. No estoy diciendo que la gente deje de creer en lo que quiera, pero a mí me pasó el fin de semana anterior que pusimos la exposición de fotografías, y yo traía mis folletitos como un niño chiquito, y pasó una señora y le dije, mire el folletito, y lo agarró. Cuando vio que se trataba de serpiente, mira, así, gracias, ajá, me lo soltó y ay, gracias, y se fue, y fue una de las reacciones más inesperadas. Nunca había visto, habrá quien diga, ay, me da miedo, pero eso pero como, es una imagen. ajá, es una foto, viejo, sí. ¿No? Entonces, ustedes, con todo respeto para la gente que pueda tener esas creencias religiosas, pero sería interesante a lo mejor ahondar ahí, porque creo que muchos de los miedos y mitos y desinformación surge a partir de esto, ¿no? Entonces, ¿cómo trabajar en Aguascalientes el tema religión, bueno, el tema de conservación de serpientes, cuando el porcentaje de personas que creen que son seres demoníacos, pues para ellos es una realidad? ¿Cómo trabajamos eso? Bueno, yo sí tengo algo que aportar, porque yo soy muy religioso también, siempre he sido muy religioso y me gusta mucho religión, y desde esa trinchera yo estuve 10 años como catequista, intentando pues educar a los nuevos creyentes en lo que a mí lo que yo podía interpretar de lo que es la palabra de Dios y todo esto, siempre de la forma más respetuosa que pude, pero yo siempre tenía esta dualidad de que soy muy religioso, pero también soy científico y conozco los dos mundos. Y para mí la religión es algo muy padre, que te ayuda internamente, que te ayuda espiritualmente, pero no, a fin de cuentas sabemos que no es la verdad. Tenemos que abrir los ojos y saber que la verdad es la ciencia, es lo que nos da la razón, la verdad.
Entonces desde esa trinchera yo trataba de explicarles a los chicos que pues, los pasajes de la Biblia, que la serpiente fue la que engañó a Eva y todo eso, son interpretaciones de la Biblia, y así hay que verlas como interpretaciones, no es algo que en realidad haya pasado como tal, y que por eso una serpiente es la mala en todo. Incluso, eso es lo más famoso, el pasaje de la serpiente, pero no es la única vez que se menciona la serpiente en la Biblia. Y de hecho hay un pasaje que desafortunadamente ya se me olvidó porque hace como 5 años que no retomo mis lecturas de la Biblia. Pero hay un pasaje que más o menos dice que tenemos que ser astutos como el lobo y pacientes como las serpientes. Entonces es un pasaje que a lo mejor no tiene mucho que ver, pero habla de las serpientes como una virtud en la misma Biblia. Exactamente. Entonces, y es una interpretación, no quiere decir que la serpiente es muy paciente y debemos ser serpientes nosotros. Nada, es una interpretación, como creo que todo debe llevarse en la Biblia, y tenemos la ciencia para ver lo que es real. Ya la Biblia nos va a servir para otras cosas, como tipo más espiritual, más de creencias y eso. Y yo desde esa trinchera intenté de educar a los niños de esa forma. Incluso algunos papás hasta me preguntaban y se me hacía padre que había interacción de dudas y todo eso. Pero muchas veces también me llevó a pasar, no, es que ¿por qué dices eso a los niños? No, te salgas de aquí, y no, pues es que para mí es así, y tampoco estoy haciendo, no creo que esté haciendo nada malo. Entonces, pero sí, tienes razón, la religión es un tema fuerte porque hay muchas malas ideas arraigadas, pero mientras yo estuve en ese ámbito, creo que logré cambiar algunas perspectivas, y se puede, como les digo, es estar dándole y dándole hasta romper el hielo y que cambien de mentalidad. Pues yo no creo que la religión sea mala. Yo no soy religioso, pero también respeto, nunca ando diciéndole a la gente que porque creen en esto, en lo otro, pues estamos en un país libre en teoría donde pagamos demasiados impuestos, ¿no? Entonces, como para que decirte que no puedes creer. Libres en... sí. Pero yo siento que lo que nos falta a los mexicanos es un pensamiento crítico. Exacto. Porque realmente venimos arrastrando como lo mencionaste en un momento, una ola de corrupción tremenda en la cual la calidad educativa es bastante deficiente, ¿no? Entonces yo creo que como no estamos formados y venimos arrastrando, y los comentarios de los papás a los hijos se van, oye, es que tienes que creer en esto, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, como que ya viene de generación en generación. Entonces pues ya cuando nos llega una situación de estas, pues no sabemos diferenciar por esto, nada más como que estamos programados para decir, es que las serpientes son malas, pero ¿por qué no decimos, ¿y realmente son malas? O no sé, entonces nos falta eso. Entonces mientras siga habiendo este sistema educativo deficiente, pues no va a cambiar mucho, porque pues tú puedes ir a una iglesia y decirle a la gente que las serpientes no representan el mal, pero pues de eso a que la gente diga, pues sí, tal vez hay que cuestionarnos que si son malas o no va a pasar, es difícil. Si hay gente que lo hace, como decía Juan, pues hay que ser tercos con la gente, porque pues no toda la gente pues capta la primera lo que le estás diciendo, ¿no? Y otra gente pues es cerrada de, no, es que si ya pienso más es malo, ¿no? Para mi religión, ¿no? Estoy faltándole respeto a... Yo estoy analizando demasiado, y si analizo sobre las serpientes que no podré analizar de otros temas. Sí, es el miedo. Entonces pues es lo que yo pienso, que no, la religión pues no es algo malo. De hecho mucha gente se porta bien por la religión precisamente, entonces no debería ser algo malo, pero es un tema, yo pienso que de los más complejos, y pues yo creo que el diálogo es lo importante, porque imponer es lo que yo siento que el mal de todo, ¿no? Querer imponer tu creencia. Por ejemplo, ves a una persona que tal vez está vestida diferente a ti, es que tú no te debes de vestir así porque mi religión dice, pues debes aplicarlo a ti mismo, ¿no? Por ejemplo, yo que creo en la ciencia y trato de hablar a veces de algunos temas, pues me interesa que la gente me escuche, pero tampoco no puedo forzar a la gente de ir a la casa. Oye, ¿te gustaría aprender sobre serpientes? Es algo que uno por digamos que siente uno la necesidad de hacerlo, ¿no? De ir a decirle a la gente que casa por casa, pero... 5 minutos para... Sí, pero... Con la Pathological Review ahí sí, sí, le gustaría hablar sobre tal tema, pero yo siento que debes hablar con las personas que estén abiertas al diálogo y no imponerlo, porque a lo mejor puede ser contraproducente. Luego dicen, pues le gustan las serpientes, ahora los voy a matar más porque me cae. Sí, exactamente. Entonces, ya como una venganza, que es muy común, como una parte psicológica. Decir,
hay algo, una persona representa esto, entonces no Voy a atacar a la afectar persona, esto. voy a afectar lo que Para que le representa, duela. para que le duela, ¿no? Sí, Y ahí, de alguna u otra manera, ya para ir finalizando, y sabemos que platicando los tres sobre serpientes son 3 horas, 4 horas, sí. y en algún momento dado, si las circunstancias se dan favorables, pues igual, porque en una segunda parte de esta charla. Pero yo me quedo con cosas bien importantes que han mencionado sobre de que la religión como tal no es algo malo, sino que más bien es el crear un pensamiento crítico para las personas, que la gente piense por sí mismo, pero todo partiendo de la educación, de saber. Y entonces, ¿quién va a educarlos? Pues yo creo que es un punto importante, que los que nos apasiona ese tema, ir a tocar esas puertas mentales a la gente. Y sobre todo esto me quedo bien importante sobre los animalistas y su organización. Realmente es sorprendente. Yo en Crotalus Quetzalcóatl, si bien somos muchos, realmente somos muy pocos los que tocamos, los que nos movemos. Entonces yo me quedo pensando, cuando una persona hace tanto, imagínate si fueran 10, si fuéramos 50, cuántas cosas no lograríamos, ¿no? Entonces a lo mejor de ahí sería una invitación a una mejor organización como los animalistas, ¿no? Que son buenísimos, publican cosas y son movidos, muy muy organizados. De hecho, ahorita pensándolo bien, creo que somos el único colectivo, si nos queremos llamar de esa manera, que no hacemos ruido de lo que nos gusta, porque hay marchas por los animales, hay marchas por los diferentes gustos de las personas, hay marchas religiosas, hay de todo, y nunca me he enterado de una marcha por la conservación de la fauna o de la biodiversidad en general, ya ni se diga serpientes, o sea, y apenas con bueno, de hecho, la buena iniciativa que tuviste de las fotos ahí en el Parque Rodolfo Landeros, creo que es de las pocas iniciativas que he visto de tratar de mostrar a la gente lo que tenemos aquí en Aguascalientes. Es a lo mejor chiquita, pero ya es algo importante, ya es una acción importante. También llevan con lo que ha hecho sus publicaciones en Facebook, que he visto que da información de lo que tenemos aquí en Aguascalientes, que de repente publica serpientes, cactus, agaves, de todo. O sea, son a lo mejor cosas pequeñas, pero que creo que hechas a una mayor escala afectarían bastante, porque luego también las serpientes, a pesar de que generan mucho miedo para muchas personas, también me he dado cuenta que generan mucha curiosidad para otras personas, que a lo mejor el miedo es porque no saben o desconocen, pero una vez que les empiezas a explicar, están como, no manches, qué padre, quiero saber dónde vive, quiero saber qué come, estuve tan equivocado todo este tiempo, ahora les voy a cuidar de todo eso. Entonces, también, como dice Iván, depende de las personas. Hay personas que aunque quieras, no les interesa para nada, y pues bueno, ellas felices en su mundo, pero creo que son más los que sí estarían interesados en cambiar de perspectivas, y se les educa de una manera interesante, de una manera buena sobre las serpientes. Pues muy bien. Me gustaría, antes de cerrar, es que me prendiste nada más. Yo quería hablar de los animalistas. No, es que realmente siempre decimos animalistas y estamos generalizando, pero eso yo creo es de las cosas peores que puedes hacer, ¿no? Si hablamos animalistas. Sí. Más bien aquí el daño es los animalistas radicales, sí, son los que están generando iniciativas bastante peligrosas para la biodiversidad. El animalismo yo creo que es algo bueno, porque por ejemplo yo a mí me dan lástima los perros, los gatos que están sufriendo en la calle, entonces trato de cuidarlos o tratar de agarrar algunos para conservarlos bajo mis posibilidades, pues recoger lo que pueda. Pero de eso a las iniciativas, por ejemplo, de liberar gatos, hay que recoger los gatos de la ciudad, esterilizarlos y llevarlos afuera de la ciudad. Y una de las cosas que están acabando con la biodiversidad es los gatos ferales. De hecho han llevado al borde de la extinción, o han extinto a varias especies, sobre todo isleñas. Aquí en México es un problema grave, ¿no? Se comen las serpientes, se comen todo lo que encuentran. Entonces en Aguascalientes el problema es la iniciativa de animalistas radicales que quieren conservar la biodiversidad, los animales, perdón, no la biodiversidad, los animales, pero únicamente cuando son peludos. Los bonitos, porque aquí hay una rana que es endémica y ni quien le ponga un dedo. Cuando ves la publicidad de nuestro gobierno sobre 3 leones, que ven a visitar a los leones, ven a visitar a los leones. Los leones son africanos, aquí son una especie exótica. Y además pues se está gastando recursos en mantener esa especie exótica. Y la rana, que realmente es de aquí, que es algo súper especial que tenemos los hidrocálidos, está en un peligro
grandísimo. Entonces, eso siempre critico, de tener ignorantes al frente, que casi ni se da aquí en Aguascalientes. Entonces, poner esas campañas de vamos a plantar árboles y plantan pirules y eucaliptos, pues es a lo contrario, pasa lo mismo que con los animalistas. Y eso es todo el tema de Juan, de que nosotros los que pues más o menos andamos conociendo la biodiversidad, ¿por qué no decimos algo, no? ¿Por qué no nos organizamos y decimos, oye, no pongas estos árboles aquí porque estos árboles dañan más de lo que van a hacer por nosotros? ¿O por qué no lleves a esos gatos, manténlos aquí en la ciudad? O sacrificarlo de manera humana, ¿no? Sí. Pues eso de ya te estás metiendo en un rollo. Yo mejor ya me voy, ya me van a hablar. No, perdón, corte. Te va a salir, ¿cómo se llama? Corte de ahí, pero sí, la realidad es que se tiene que hacer algo. Sí, es que hay alternativas. Se tiene que sacrificar muchos de esos animales, pero de una manera humana, porque también es eso otro de donde se agarra mucha gente radical, es de que pues es que cómo los van a matar dándole choques eléctricos, y tienen razón. Sí. O sea, también no se trata de pasarse de lanza con los animales. Pero luego me pregunto, ¿es necesario otro puente o es necesario otro paso de desnivel? Que esos recursos se pueden utilizar para hacer sacrificios humanitarios de esos animales y aplicarlos. Entonces son muchas incongruencias, ¿no? Sí, creo que yo venía fuerte con mis comentarios y llegó Ricardo. No, es broma, pero hay que decir las cosas. Lo malo de la sociedad actual es que la verdad no se está llevando, ¿no? Ya ahora vivimos en una mentira. Nos da miedo la verdad. Sí, exactamente. Entonces, pues eso era lo que teníamos que decir. Este día vamos a dormir más tranquilos. Definitivamente. Y pues bueno, digamos, la idea es que pudiéramos tener otras charlas, porque esto da para mucho. Algunas últimas palabras, digamos, un resumen de algo que a ustedes les gustaría exponer, sobre todo para la gente que nos está viendo y que digan, bueno, yo quiero replicar algo que está haciendo Juan, algo que está haciendo Iván, algo que está haciendo Ricardo, en mi comunidad, en mi estado, en mi lugar, algo final sobre el futuro de las serpientes de cascabel, porque la serpiente de cascabel es un mero pretexto, porque es alguien que puede estar trabajando con jaguares, con águila real, con loros, con animales silvestres, con tlacuaches, con ranas, anfibios en general, pues es un mero pretexto de decir, oye, sí se puede hacer algo, pero hay que seguir trabajando. No sé, ¿alguna opinión final? Pues yo más bien, si quieren ir a la conservación, yo diría que sigan a estos dos monstruos de la conservación aquí en Aguascalientes. Sigan en sus páginas, Los Hijos del Desierto, Crotalos Quetzalcóatl, vean sus proyectos y traten de replicarlos. Lo que platicamos hace ratito, no porque él ya tenga su Crotalos Quetzalcóatl o que Iván tenga sus Hijos del Desierto, quiere decir que ya acaparan el mercado. Aquí el mercado de la conservación es un mercado para todos y ojalá todos estuviéramos involucrados en ese. Si alguien quiere hacer su propia asociación de conservación de ajolotes o de lo que quieran, sí. Adelante y repliquen lo que ellos están haciendo, porque para mí creo que van por muy buen camino y que mejor que empiecen a copiar lo que sí es bueno y no copiar los videos de TikTok y que no sirven de nada los retos de estos. Entonces mejor copiamos lo que sí deja algo bueno para la biodiversidad. No digo que eso esté mal, pero pues son otras cosas. O sea, si vamos a copiar o hacer algo de eso, que sea algo que al menos aporte a la conservación. Y más definida hacia las serpientes de cascabel, yo sé que son animales que aquí sí igual y justifica un poco el miedo porque son animales de importancia médica. Entonces pues más bien ahí tratar de conocerlos, de saber cómo son, cómo podemos cuidarnos de ellos. Cuando te das cuenta que te acercas a una serpiente de cascabel y ni siquiera se inmuta, que lo único que quieres es estar ahí tranquila sin que la molestes, te das cuenta que puedes estar conviviendo con ella sin ningún problema mientras no le hagas nada. Entonces, conociendo un poco, dando una pequeña lectura, escuchando pláticas como estas, o preguntándole a cualquier otro biólogo que conozca, eso ayuda mucho para abrir un poco más la conciencia sobre estas serpientes. Y como dije hace un momento, yo soy optimista en la conservación de estos bichos. Para mí siguen todos ahí en buen estado, solamente están esperando la oportunidad que les demos para que empiecen a recuperarse, que espero que la tengan. Ahí sí es donde soy un poco más pesimista, no sé si la vayan a tener, pero espero que sí. Pero sé que podemos ir por buen camino si nos lo proponemos. Pues, a mí me gustaría conservar las serpientes de cascabel, porque son mis serpientes favoritas por mucho. Pero eso es algo que no porque a mí me gusten, ya a lo mejor la gente ya las tiene que conservar, ¿no? Pero lo que desconoce mucha gente es que pues funcionan como un control biológico
muchísimas especies. De hecho, pues no platiqué tanto cuando me preguntó Ricardo sobre el proyecto que traía de los hijos del desierto, pero en teoría estamos involucrando a la comunidad para que conserve las serpientes dentro de los predios donde cultivan, pero hay que enseñar a la gente a diferenciar las venenosas de las no venenosas. Yo tengo un pequeño predio donde estoy cultivando y había plaga de ratones, y de 10 toneladas de maíz dejaban 3 ratones. Y cuando comenzamos a tener serpientes de cascabel en los predios, dentro de los predios, obviamente que no es con la agricultura intensiva así industrial, que las máquinas pues se llevan todo, que eso es algo que tenemos en Aguascalientes, que ya la mayoría del estado está convertida en zonas de agricultura, y todo esto industrial, no hay como que agricultura ecológica o cosas de estas. Y cambiando a ese tema, pues con la única presencia de serpientes disminuyó la cantidad de los maíces que se estaban alimentando. O sea, quedaban muchísimas más toneladas para que aprovechara la población humana. Entonces, pues yo me gustaría decir que la gente que quiera conocer el control biológico y cambiar su sistema de agricultura industrial o típica a agricultura más sostenible, pues me puede contactar en la página de los hijos del desierto y podemos crear una estrategia para conservar dos pájaros de un tiro. Conserva la bioculturalidad que se está perdiendo en los maíces, por ejemplo en este caso de Aguascalientes que están extintos, y conserva las serpientes. Entonces todo se empieza a funcionar como un ecosistema en el cual tú estás obteniendo pues algo muy importante, ¿no? Tu alimento o el alimento de más personas, y además conservas la biodiversidad. Entonces, pues si nos invitas a platicar nuevamente, pues podemos darle otras 2 horas. Sí, ahí algo que yo quiero hacer es que en algún video podamos ir al área donde investigaste a la PRISEI, sin revelar más, simplemente como para que la gente pueda ver en la cámara y vea cuáles son esta especie, el hábitat, que conozcan un poquito más, pero que es así como una especie de National Geographic de los pobres, algo así. Y otra de las cosas que yo quiero hacer es ir a donde estás teniendo un montón de proyectos. Yo tengo que grabarte y charlar sobre tu ir a donde viven los hijos del desierto. Y entonces aprovechar, porque yo creo que lo que estás diciendo es bien importante. O sea, dejamos a las serpientes y se ve un cambio drástico cerca incluso de la producción agrícola, y eso es algo genial. Wow, pues miren, yo solamente ya para finalizar quiero comentar que para mí las serpientes es un símbolo. Es un símbolo a lo mejor muy absurdo de decirlo, pero es un símbolo de conservación y de resistencia. Y como tal yo lo quiero manejar como un símbolo de que si podemos cambiar a la gente la concepción que tiene o la percepción que tiene sobre las serpientes, creo que podemos hacer muchas más cosas, ¿no? Sí. Y incluso es una cuestión de recuperar un poquito de nuestra información previa al colonialismo y todo ese rollo, pero sobre todo es un símbolo de conservación y de resistencia hacia lo que parecería ser un futuro no muy promisorio, pero se pueden hacer cosas. Sí, eso es lo que muchas veces me gusta comentar con las personas. ¿Vas a dejar que se extinga nuestro símbolo patrio, lo que nos da identidad como mexicanos? O sea, ¿qué otra bandera en el mundo tiene una serpiente? O sea, exacto. Sí, las muchas, pero serpientes. Hay las muchas, pero no nos interesan. No, pero sí. Hablando de la serpiente de cascabel, pues es importantísima para los mexicanos, porque pues... Ya no hablemos del nopal, que una vez me decía, o sea, que es otro tema que tendríamos que apropiarnos también de eso, de esa vegetación y de todo eso. Pues muchísimas gracias, chicos. No, pues al contrario. Nada más si me das chance de despedir un poco el programa. Dale. Creo que te falta un poquito algo de publicidad. Lo mencioné así como muy al aire, pero ahorita si quieren conocer a estas especies de las que estuvimos hablando durante esta horita o un poco más, Ricardo acá tuvo la oportunidad de colocar imágenes de las 8 especies que tenemos en Aguascalientes de Crotalus, de serpientes de cascabel, en la entrada del Parque Rodolfo Landeros. Entonces si tienen la oportunidad de pasar a visitarlas, a verlas, a conocerlas, son fotos obviamente nada más, pero con eso ya pueden darse una idea de lo hermosas que son y lo variadas que son, porque todas son muy, muy diferentes, todas tienen su belleza característica. Entonces si tienen chance de darse una vuelta por ahí para esta hermosa exposición que logró montar Ricardo, que de hecho Iván y yo tuvimos la oportunidad de donar una foto cada quien para esta exposición. Entonces ahí los invito a que
a que vayan y disfruten de esta pequeña exposición. No sé cuándo vaya a salir esto, pero estará durante todo septiembre. Sí, va a estar hasta el día 30 de septiembre. Esperemos que podamos alargar un poquito. Y seguramente este video se sale mañana, entonces estamos perfectos. Ese anuncio. Sí, gracias. Es que luego me da un poco de pena hablar de mis propios proyectos, pero muchas gracias. Bueno, muchas gracias. No, muchas gracias. Nos vemos. Gracias a ti.